Todos muy bienvenidos al seminario web sobre seguro para MIPYMES, uh, la brecha de protección expuesta por el COVID-19, organizado conjuntamente por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASAL, y la Iniciativa de Acceso a los Seguros A2I. Para aquellos que aún no me conocen, yo soy Regina Simões, coordinadora regional para América Latina de la A2I, y tendré el honor de ser la moderadora de este evento que tiene como objetivo brindar a los supervisores una mejor comprensión de cómo los seguros pueden apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, también conocidas por el acrónimo MIPYMES. Pero antes de comenzar, me gustaría transmitir alguna información logística a todos los participantes. Primero, ten en cuenta que este seminario web es una sesión cerrada, solo para supervisores de seguros, y se está grabando, pero la grabación no se compartirá públicamente. Con el objetivo de mejorar la calidad del audio de la llamada, se silenciará a los participantes durante las presentaciones. Este seminario tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos. Para optimizar el tiempo, pedimos a los participantes que envíen sus preguntas a través de nuestro chat ubicado a la derecha de su pantalla. Este seminario se llevará a cabo en dos idiomas, español e inglés alternativamente. Por lo tanto, si usted no habla inglés o español y desea utilizar la interpretación simultánea que ofrecemos para cualquiera de los idiomas, por favor, acceda a la plataforma de traducción simultánea de Interactio. Para ello, acceda a la plataforma de traducción de Interactio en un segundo dispositivo, preferiblemente descargando la aplicación en un teléfono inteligente. Ingrese el código del evento A2I ASAL. Seleccione su idioma y escuche la traducción con el uso de auriculares. En este caso, le recomendamos que desactive la salida del audio en Webex y escuche el audio solo a través de su teléfono inteligente u otro dispositivo. Estas mismas instrucciones seguirán disponibles en nuestro chat. En caso de encontrar dificultades técnicas durante la llamada, envíenos un mensaje por chat o por correo electrónico a secretariat@a2i.com. Ahora tengo el agrado de iniciar el seminario invitando a Hannah Grant, jefa de la Secretaría de la Iniciativa de Acceso a los Seguros, a darles la bienvenida. Adelante, Hannah. Gracias, Regina. Buenos días. I'm delighted to have the opportunity. Estoy encantada de tener la oportunidad de invitarnos a este seminario sobre la brecha que ha expuesto el COVID-19. Mi nombre es Hannah Grant, en nombre del secretariado de esta iniciativa también y coordinadora de todo esto. Y para los que no están familiarizados, somos parte de la asociación que participa con seguros, en el sector de seguros, específicamente en la inclusión financiera. Y hemos asegurado a los supervisores para que sigamos manteniendo un ambiente de inclusión financiera y también reducir la brecha financiera y de protección. El COVID-19 ha cambiado la forma en la que vivimos hoy en día. Empezó como una crisis sanitaria, luego económica e incluso política. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y a la perspectiva económica del año 2020, se espera que la economía mundial se disminuya en un 3%, y obviamente esto se ve afectado por la crisis financiera del 2018-2019. Mientras tanto, se espera que las cosas sigan avanzando en negativo en un 13 y 30%. Así que uno de los grupos más impactados son obviamente las empresas pequeñas, microempresas y medianas empresas, que conforman gran parte del trabajo mundial, ya que entregan trabajo y al mismo tiempo aportan importantemente al ingreso nacional de cada país. A pesar de que la contribución se reconoce de estas pequeñas y medianas empresas, las necesidades financieras no han sido satisfechas de manera apropiada y el COVID-19 ha mostrado todo esto. Así que este seminario es para eso precisamente. Las pymes son un objetivo no muy claro para las aseguradoras,
Y para este grupo tan vital económicamente hablando, hay que entender cómo los seguros pueden ayudarlas. Así que, obviamente, las pymes están ahí y, obviamente, entregan ciertos informes financieros, pero muchos individuos enfrentan ciertos problemas de inclusión financiera. Por lo tanto, creemos que ciertos productos de seguros pueden ayudar a las pymes, así como también a sus inversionistas y obviamente contribuir al crecimiento económico. Así que estoy muy ansiosa de ver la discusión que vamos a tener hoy y pensemos también cómo las soluciones pueden ir integrando otras áreas en general para obviamente hacer que las pymes sean más resilientes en pos de futuras catástrofes. Así que muchas gracias, Regina. Te doy la palabra nuevamente porque estoy muy ansiosa de escuchar las discusiones que se vayan a tener. Muchas gracias. Bienvenida. Me complace invitar ahora a Tomás Soleil, presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina y superintendente de la Superintendencia General de Seguros SUGESE de Costa Rica, a quien quisiera ceder la palabra para sus comentarios iniciales. Bienvenido, Tomás. Gracias, Regina. Muchas gracias, listas, y sobre todo a todos los que atienden esta llamada, este webinar. Sin duda, el COVID-19 nos ha encontrado y nos ha tirado a la cara, no solo en la región latinoamericana, sino a nivel mundial, grandes debilidades que tienen nuestras sociedades y nuestros esquemas económicos. El caso de las pequeñas y medianas empresas no es la excepción. Según un reciente estudio a mayo del BID sobre pequeñas y medianas empresas, la región se compone actualmente el 99% de empresas del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas y microempresas y generan el 60% del empleo en nuestra región. Además, lo decía Regina hace un momento, es impensable una economía sin este tejido empresarial que genera tanto trabajo, pero que además aporta a la economía prácticamente el 25% del Producto Interno Bruto en nuestra región. Esta pandemia y esta situación de emergencia mundial nos ha encontrado, decía hace un momento, desnudos ante respuestas adecuadas y mayor resiliencia de este tipo de empresas, al igual que tantos otros sectores a los cuales la presencia de un seguro pertinente, adecuado a su realidad y a sus necesidades, hubiera hecho en esta pandemia un gran aporte de sostener estos empleos y de sostener este tejido empresarial. Esta llamada de consulta pues nos permitirá aprender de estos errores y aprender sobre todo de buenas prácticas y espacios que debe tener nuestro mercado de seguros para entregar estas soluciones en esta ocasión en discusión a pequeñas y microempresarios. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos desde la SAL y desde la Iniciativa Acceso al Seguro en este esfuerzo conjunto que sea un seminario pues, de mucho provecho para todos nuestros miembros afiliados a la SAL. Muchas gracias. Vuelvo a ti, Regina. Muchas gracias, Tomás, por sus palabras. A continuación, presentaré brevemente a nuestros expertos, iniciando así la primera sesión, durante la cual se pretende brindar a los supervisores una visión general del tema y una primera comprensión de las necesidades específicas de seguros de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello tenemos el privilegio de contar con oradores con amplia experiencia en MIPYMES. Gregor Salas es asesor de la Iniciativa Global de Programas Sectoriales de Acceso a Seguros y Desarrollo de Sistemas Financieros de la Agencia Alemana para Cooperación Internacional, GIZ, donde se enfoca, entre otros temas, en el desarrollo de mercados seguros para MIPYMES. Antes de unirse a la GIZ, Gregor trabajó para la Savings Bank Foundation for International Cooperation en Indonesia, donde asesoró a bancos regionales de desarrollo sobre servicios financieros para MIPYMES.
Su trabajo anterior también incluye puestos en el Instituto Alemán de Desarrollo y en el ProCredit Banking Group. A su vez, Alejandra Díaz cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, liderando estrategias de sostenibilidad, inclusión financiera, protección al consumidor y seguro agrícola en la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA. Fue miembro del Consejo Directivo de Microinsurance Network y responsable del Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, y actualmente se desempeña como jefe de crecimiento para Colombia de la Microinsurance Catastrophe Risk Organization, MICRO, reasegurador especializado en seguros paramétricos contra catástrofes para los más vulnerables. Comenzaremos con la presentación de Gregor, a quien tengo el placer de ceder la palabra. Bienvenido, Gregor. Por favor, adelante. Regina, thank you very much. Muchísimas gracias, Regina, por esta amable presentación y también por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poco de mi experiencia aquí en este tema sobre los seguros para las pymes. Así que, en primer lugar, cambiemos ya a la primera diapositiva. Se me pidió comenzar con una definición respecto a qué son las MIPYMES. Y de este modo se puede ver esta tabla. Y por lo general, las pymes tienen un cierto número de empleados y obviamente así es como funcionan, especialmente si estás comparando las pymes internacionalmente en cuanto al número de empleados. Y esto se define obviamente con distintas regulaciones nacionales. Tenemos microempresas que son las que tienen 5 o 10 empleados. Y luego tenemos las pequeñas y medianas empresas que tienen de 150 o 150 empleados. De todas maneras, el mensaje principal que encontramos acá y que quiero compartir con ustedes a través de esta diapositiva es que hay un entendimiento muy claro respecto a cómo utilizar estas categorizaciones, pero desde el punto de vista del seguro es mucho más importante lo que vemos a la derecha de esta diapositiva. Y se trata de que las MIPYMES son un grupo muy heterogéneo de empresas y por lo tanto la cantidad de empleados, solamente si vemos sus activos, por ejemplo, ese es un indicador demasiado amplio. Así que hay otros aspectos que son mucho más importantes para entender las MIPYMES y también para agruparlas para que tenga sentido en cuanto a las necesidades de seguros. Para dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un sector muy activo es ver la posición en cuanto a la cadena de valores que tiene esta empresa, o incluso revisar el trasfondo de la empresa, qué tipo de nivel educativo tiene esta empresa, cuál es la motivación que tiene para hacer sus negocios, si es una necesidad debido a tener trabajos o simplemente porque quiere ser un emprendedor digamos, que el emprendimiento es la motivación. Así que todas estas cosas importan y obviamente importan mucho más que simplemente ver la cantidad de empleados de cada empresa. Y aquí en las diapositivas, esta diapositiva aún así intenta categorizar las microempresas por una parte y las pymes por otra parte, porque de cierto modo tienen un rol diferente en la economía y también tienen obviamente distintas demandas de seguros. Las microempresas, por su parte, estamos hablando de empresas muy pequeñas, básicamente emprendedores, por lo general sostienen los medios básicos o los medios de vida básicos,
por ejemplo, las MIPYMES son un 90-95% de una economía, así que las microempresas son el 90%. Incluso las pymes son el 5% aproximadamente. Así que estas empresas tienen mucha más gente, emplean muchas más personas y por lo general tienen un rol mucho más importante en cuanto a la innovación y al crecimiento económico. Y esto se traduce de cierta manera a más posibilidades de seguros, y aquí es donde quiero precisamente destacar algunos aspectos, que es que cuando estamos hablando de las pymes, estamos hablando de los empleados, porque también tienen necesidades de seguros. Y incluso una empresa como esta puede utilizarse como un seguro de vida para alcanzar a los empleados de las pymes. Y otro aspecto muy importante tiene que ver con la interrupción de los negocios, que voy a mencionar más adelante. Así que me voy a quedar en esta diapositiva por unos minutos porque básicamente mi mensaje en esta presentación tiene que ver está aquí en esta diapositiva. Así que la primera pregunta que me gustaría reflexionar con ustedes es por qué las MIPYMES necesitan seguros en primer lugar. Y creo que hay dos respuestas a esta pregunta. Y primero es porque las MIPYMES son vulnerables y a menudo son más vulnerables que empresas más grandes porque, por ejemplo, están en áreas más propensas a desastres o porque no caen dentro de ciertas políticas nacionales si es que hay una crisis, porque son muy pequeñas para ser relevantes para el sistema económico. Y en este sentido, la crisis del COVID es una excepción a todo esto. Así que, más importante, estas empresas no están dedicadas apropiadamente. Así que, a pesar de tener un buen entendimiento de cuáles son los riesgos de cómo enfrentar esto, hay que considerarlo siempre. A menudo hay dificultades para poder evaluar qué riesgos son más importantes de abordar y qué riesgos se pueden abordar con qué medidas. Todos ustedes van a saber que no solo tiene que ver con seguros, sino que es una matriz de diferentes herramientas. Los seguros son una de ellas, y básicamente hay mucho más conciencia, capacitación que necesitan en muchas naciones y países para poder tener que mejor las pymes mejoren o manejen los riesgos de manera efectiva. ¿Cómo en particular los seguros pueden hacer que las pymes manejen los riesgos que podrían tener? La primera línea es esto es todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros pensamos cuando hablamos de los seguros. Por supuesto, hay un evento adverso y las pymes tienen seguros que puedan cubrir los resultados financieros de ese evento, y los seguros tienen que mejorar su resiliencia. Sin embargo, particularmente cuando hablamos de las MIPYMES, tiene sentido mirar el segundo y tercer punto mencionado aquí en mi lista, que tiene que ver con las inversiones, porque también afecta que lo que puedan tener los seguros para las MIPYMES. Primero lo denomino el riesgo productivo. Lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, si como empresario tengo la oportunidad o a lo mejor el dinero disponible para poder invertir, por ejemplo, una máquina, pero no tengo oportunidades ni medios para cubrir el riesgo que viene de poder invertir, de hecho, en esa máquina. Por ejemplo, compro una máquina, invierto en eso, a lo mejor es una inversión muy grande para mí, y luego la máquina falla y hay muchas cosas, algo sucede, lo que sea. Luego yo voy a estar muy reticente a poner todos mis huevos en una misma canasta para poder comprar esa máquina, porque es lo que pone mucha presión por el lado de los bancos cuando viene la hora de poder financiar las MIPYMES. Esto es un punto que es muy importante y también hay evidencia de eso, particularmente en el espacio agrícola, de que no es algo que a mí se me ocurrió o saqué del mercado al azar.
Y segundo, el acceso completo a el financiamiento. El otro punto, tenemos discusiones muy similares de por qué especialmente las pymes tienen que lograr lo que estamos hablando de los créditos y la cobertura por parte de las instituciones financieras. A menudo, la razón de esto es que hay algunas más grandes, más sofisticadas, el riesgo de los créditos es mucho más grande para las microempresas, así que necesita más esfuerzo para poder analizar, de hecho, los riesgos que va a traspasar a un crédito. Los seguros pueden cubrir un rol en cubrir parte de ese riesgo y que sea más fácil para las instituciones financieras poder financiar ese tipo de créditos a las MIPYMES. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que he visto en el pasado? Probablemente hablando a nivel de mercado o a nivel macro, si ustedes lo quieren, el mercado de los seguros en muchas economías emergentes están muy subdesarrollados. Por supuesto, naturalmente es muy difícil para las MIPYMES tener acceso a productos de seguros. Solo es una muy pequeña porción del mercado que tiene acceso a cualquier tipo de servicios de seguros. Naturalmente también es un desafío para las MIPYMES. Y luego, eso es lo que ya hablé, que también está este problema del medio perdido. Las microempresas aún a menudo son muy similares básicamente a las personas, tienen necesidades similares, a menudo no tienen las capacidades de negocio, no diferencian entre las cuentas de negocio y las cuentas personales. Por tanto, por ejemplo, hay productos de seguros que pueden llegar hasta cierto punto y también cubrir algo del riesgo que tienen los pequeños y microempresarios. Eso es una historia muy diferente cuando hablo de las pymes, que son bastante más grandes y que típicamente los productos para microempresarios de seguros ya no están valorados. Por otro lado, tenemos compañías muy grandes que a menudo están capturadas naturalmente, prácticamente por las compañías de seguros. Hay soluciones personalizadas para ellos y nos podemos mover hasta el otro lado, y el riesgo para ellos, es muy bajo y donde funciona bastante bien para las compañías de seguros. Pero está este medio que está perdido. Y hay algo que casi siempre escucho cuando hablo a las compañías aseguradoras que tiene que ver con la regulación. Y quiero saltarme esa parte porque creo que vamos a tener la oportunidad de tener una discusión más profunda más adelante. A nivel de producto, también hay algunos desafíos, por ejemplo, la falta de entendimiento de ambos lados. Es muy importante que hay que enfatizar, no es solo que las MIPYMES no entienden y menudo no confían en los seguros, sino que también es al revés, también que las compañías de seguros no entienden los modelos de negocio de las MIPYMES y tampoco entienden suficientemente los riesgos que están enfrentando. Así es que yo creo que hay una gran oportunidad para poder sobrepasar esto y hemos hecho un poco de trabajo en ese campo también con los reguladores que podríamos hablar más adelante. Y por último me gustaría mencionar la distribución. Tal como los microseguros o los seguros inclusivos que entregan seguros para proveer seguros para las MIPYMES es un desafío de distribución. Necesitamos distribuir de manera eficiente estas pólizas también a través de socios y tenemos que juntar de alguna forma a las MIPYMES, pero el desafío es que más a menudo estos canales de distribución y los socios que se juntan trabajan para los microseguros y no funcionan para las pymes. Y eso yo creo que es algo importante que hay que tener en mente. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí he recolectado algunas tendencias en el diseño de productos que son las más importantes, que la capacitación conjunta que hemos desarrollado con I&O. Hay retroalimentación que recibimos desde las compañías de seguros, también hicimos entrevistas
y las dos por lo menos han hecho programas piloto en seguros para micro y pequeñas empresas. Entonces, la primera tendencia que tenemos que mencionar es considerar los mecanismos de gestión de riesgo existentes para las pymes. Lo que quiere decir esto es que las pymes ya de alguna forma están gestionando sus riesgos, y parte de ello es bastante efectivo. Cuando diseñemos productos tiene sentido ver muy de cerca cómo abordar estos riesgos, porque podemos ver cómo podemos sacar un producto que cubra los riesgos, que es un riesgo más o menos importante, pero en el campo ya se cubre de manera efectiva, y de otra forma el producto no podría funcionar. También muestra ya sea que pueda cubrir múltiples riesgos, ya sea con una cobertura limitada. Yo creo que eso también va con los créditos para microseguros, y también es un problema que tiene dos caras. Primero que todo, a menudo los emprendedores no tienen mucho tiempo para poder evaluar los diferentes tipos de seguros que puedan apreciar la cobertura, y eso es básicamente está cubriendo un riesgo más amplio. Y segundo, siempre a menudo está el punto que las personas que creen que están cubiertas contra algo, pero al final no lo están, y eso es algo que siempre es muy difícil para las compañías de seguro para poder sobrepasar estas decepciones en las personas. Es muy fácil poder quemar o estropear un nuevo segmento de mercado. Y luego, ya lo mencioné, considerando ambas, las pymes y los empleados, cuando especialmente estamos hablando de las pymes o compañías más grandes que tienen empleados que también necesitan cobertura. De hecho, la prima también puede tomar ventaja de eso, y si es que sus empleados están cubiertos, por ejemplo, con seguro de salud. Ofrecer productos simples, incluso con personalización limitada. El producto, por supuesto, necesita ser entendible para las pymes, porque ellos tienen muy poca experiencia con los seguros, y algo de personalización, particularmente cuando hablamos de las pymes más grandes, es valorada, y sí, que proveemos demasiadas opciones, demasiadas cosas, se hace mucho más complicado, y de hecho el producto termina siendo no tomado. Y por último, a menudo la prioridad para las pymes, pero eso es una oportunidad que en gran parte no ha sido abordada por las compañías de seguros, y podemos discutir más adelante si es de interés para ustedes. Al último, en la diapositiva van a encontrar un link que yo creo que vamos a ver también este tema más adelante, que es que las pymes efectivamente puedan resumir la mayor parte de lo que estamos hablando ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que las últimas dos diapositivas es que no es que yo les diga mis super pistas de información, sino es que algunos pensamientos o fructíferos, o algunos pensamientos para discusiones futuras. Por supuesto, puede que no se relaciona con lo que ya se ha mencionado respecto a la pandemia del COVID-19, incluso más cuando hablamos de las MIPYMES, porque el título del seminario está bastante bien escogido, porque siempre hay una brecha de protección, una gran brecha de protección para las pymes, y ahora que la crisis del COVID-19 emergió, hace que esta brecha sea mucho más difícil, incluso para el público más amplio que lo que fue en el pasado. La pregunta que yo hago principalmente es si es que los cambios en el ecosistema fueron provocados o exacerbados por la actual pandemia del COVID-19, o si se ofrecen nuevas oportunidades para las aseguradoras, la industria de los seguros, para llegar a las MIPYMES. Bueno, lo primero que mencioné acá, y eso es una oportunidad, pero ahora las MIPYMES tienen mucho más conciencia de que ellos necesitan protección contra ciertos riesgos, incluso si es que utilizan otras formas de mitigación de riesgos
que sean son muy complejas, muy grandes y muy poco frecuentes para ellas y que no son aplicables de manera razonablemente sin un seguro. Sin embargo, por supuesto, hay mucho espacio para poder estropear un mercado, particularmente si es que las MIPYMES han tomado ya algo de trabajo para cubrirse en contra de algo y ven que hay alguna letra chica en la póliza que dice que no están cubiertos. También está el riesgo de aumentar el escepticismo en el mercado si es que los seguros no pagan dentro de las expectativas, ya sea que esté correcta o no correcta, que si es que los seguros van a pagar. Y nosotros tenemos, de hecho, hemos tenido conversaciones acerca de esto cuando hablamos de las interrupciones de negocios. Las economías emergentes podrían experimentar, hasta mi conocimiento, donde hay muy pocos productos, de hecho, que están cubriendo los costos de interrupción de negocios para los seguros. Es bastante complejo los productos de los seguros, pero los pocos productos de seguros que yo tengo conciencia que cubren las interrupciones de negocio para las pymes a menudo demandan una pérdida física, que en pandemia no es el caso. Hay un gran debate en la industria si es que de alguna forma estamos cambiando a ofrecer cubrir este tipo de interrupciones que son diferentes. Eso también cubre el cuarto punto que se menciona en esta lista. Y en la última parte que quiero mencionar acá es que a menudo también tenemos que tener conciencia de que como industria de los seguros o ecosistema de los seguros, las MIPYMES podrían estar enfrentando más riesgos ahora, más profundidad durante tiempos de incertidumbre económica y donde se está viendo una muy leve recuperación económica. Eso también es un gran rol que tiene que jugar el rol de los seguros para apoyar. Y de hecho, mi última diapositiva tiene algunas consideraciones que yo saqué fuera de esto, que saqué para los supervisores, cuál es el rol que podrían tener los supervisores en la facilitación de los seguros para las MIPYMES. Y tercero, esto lo mencioné anteriormente, es la creación de conciencia, porque hay falta de entendimiento en ambas partes, en el lado de la demanda, en el lado de la provisión. Y hemos hecho algo de trabajo junto con algunos de los proveedores, junto con la A2II, por ejemplo, en Ghana, proveyendo plataformas básicas para las pymes y para las asociaciones de negocios para que se junten, y para las aseguradoras y para el supervisor, para que ellos puedan entregar información y poder entregar capacitación básica en cosas como esto. Yo creo que los supervisores pueden y debieran tomar un rol acá. Segundo, permitir la innovación y un ambiente de prueba y aprendizaje. Es una de las cosas que siempre escucho en webinars o en sesiones con los supervisores, lo que significa que por un lado es que no hay. Yo creo que por otro lado es importante aquí para las MIPYMES, porque cuando nosotros capacitamos a las compañías de seguros en cómo diseñar los productos de seguro para las MIPYMES, siempre básicamente tomamos un diseño o tomamos un principio de diseño de empresas más grandes. No desarrollamos un producto en un año y lo probamos en el mercado a ver si es que funciona, sino que tenemos un enfoque incremental muy cercano a los clientes y probamos el resultado del producto o el producto en sí mismo en un enfoque cortos e incrementales, y por tanto las necesidades tiene que haber espacio para poder hacer esto también desde la perspectiva regulatoria. Y lo último que quiero mencionar acá es evaluar la regulación para poder identificar obstáculos que podrían existir en su regulación nacional de seguros, y donde hay seguros en desarrollo para las pymes. Yo creo que el gran valor de poder ir hacia la regulación e identificar en qué punto hay reglas y regulaciones que podrían hacer más difícil para la industria de los seguros crear productos que puedan cubrir los riesgos de las pymes. Y eso podría ser, a lo mejor podría entregar un par de ejemplos. Como les decía, a menudo tiene sentido poder incrustar productos, poder ofrecer productos paquetizados
pero a menudo las regulaciones limitan estas posibilidades, particularmente cuando se quieren combinar partes de seguros de vida con seguros que no son de vida. Otra cosa es la distribución, que a menudo hay reglas o ciertas reglas que podrían limitar qué tipo de socios de distribución se podrían juntar. Todos estos son ejemplos de cosas que podrían hacer más difícil para la industria de los seguros para poder crear soluciones de seguros para las MIPYMES. Lo voy a dejar acá. Estaré feliz de recibir preguntas y en una sesión de discusión. Muchas gracias. Que nos ha brindado. Ahora me complace ceder la palabra a Alejandra, quien nos dará una idea de las necesidades específicas de las MIPYMES. Por favor, Alejandra, adelante. Bueno, Regina, muy buenos días. Ok. Muchas gracias a Sal y al Access to Insurance por invitarme a compartir con ustedes cuáles son esas necesidades de protección de las MIPYMES y cómo los seguros por índices pueden ayudar a cerrar esas brechas de protección existentes. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, lo que quiero compartir en ella son algunos datos que seguramente se repiten a lo largo y ancho de nuestra región, y es el papel importante que tienen las MIPYMES en nuestras economías. El 97% de las microempresas en Colombia, del total de empresas en el contexto colombiano, el 97% de ellas son MIPYMES y generan y participan en términos del PIB en el 35%. Generan el 80% del empleo y se estima que hay cerca de 5.800.000 micronegocios. Y cuando hablamos de micronegocios hacemos referencia a aquellas unidades económicas que tienen menos de 9 ocupados. De acuerdo también con la encuesta de micronegocios del DANE, de nuestro Departamento Nacional de Estadísticas en Colombia, se estima que los ingresos por ventas de estas MIPYMES alcanzan a ser de $650 al mes. Y para que entendamos un poco su nivel de informalidad, un dato relevante, y es que el 88% de ellas no hace aportes a la seguridad social en salud y pensiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco cómo enfrentan los riesgos nuestras microempresas. A propósito de una encuesta, un estudio de demanda que la Superintendencia Financiera y el gremio asegurador hicieron hace un par de años, nos encontramos que justamente las microempresas no están exentas de sufrir múltiples riesgos. La muerte, por supuesto, de algún miembro del hogar es uno de los eventos que más les han ocurrido en los últimos 3 años, pero también pérdidas de ingresos y daños directos al negocio son otros de los riesgos que han enfrentado nuestras microempresas en los últimos 3 años. Esto con datos del año 2018. Seguramente hoy, a propósito del COVID, si volvemos a hacer esta encuesta, pues los números van a ser incluso más significativos. Pero lo que llama la atención son los mecanismos de respuesta que utilizan las microempresas para hacer frente a las emergencias. Y noten en la parte derecha de la gráfica que buena parte de las medidas de respuesta son medidas de choque. No solo el 8% hizo uso de un seguro que ya había contratado para hacer frente a alguno de estos riesgos sufridos. La mayoría o tiene que reducir sus gastos o hace uso de sus ahorros que generalmente están programados para otras inversiones e incluso para la educación de los hijos. Un porcentaje importantísimo acude al crédito informal, venden incluso sus activos productivos. Entonces, como nos damos cuenta, no están preparadas para enfrentar emergencias. Solo el 8% de ellas, de acuerdo con esta encuesta, lo estaban gracias a que contaban de alguna manera con un seguro, pero en la mayoría de los casos tuvieron que tomar medidas de choque. En la siguiente diapositiva vamos a ver el impacto que el COVID como tal, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, encontramos cómo el COVID, siguiente, por favor, ha impactado a nuestras microempresas.
de acuerdo con un estudio hecho por la Cámara de Comercio en cerca de 600 municipios. No sé si ustedes tal vez no lo están viendo todavía en pantalla, pero ese estudio lo que muestra es que un número creciente de microempresas, cerca del 85%, tuvieron o que cerrar totalmente o parcialmente sus actividades. Otras continúan operando en teletrabajo, pero aún es una cifra pequeña. No se muestra todavía la diapositiva. ¿Será que ustedes me pueden ayudar, por favor? Sí, siguiente. Yo no la estoy observando, no sé ustedes, pero yo no la veo. Bueno, también esa misma encuesta, lo que también no es representa, de hecho era la anterior a esa muestra, a mano izquierda mostraba el gráfico donde como cerca del 85% de nuestras microempresas, solo el 15%, no, la que tiene las dos gráficas, solo el 15% de ellas. Actually, lots of them have been able to continue, but 85% of them has had to interrupt the development of their activities totally or partially. And on the right, you can see how the measures that they've taken or the reduction of their cost and the restructurization. Créditos. Un 8% solicitaron nuevos créditos, miren que hay un 5% que tuvieron que vender activos y lo que es dramático es que el 14% tuvieron que aplazar sus inversiones, muchas de las cuales sin duda están orientadas justamente a lograr una mayor productividad. Ya en la siguiente diapositiva, efectivamente sí vamos a ver, bueno, ¿y qué tan preparadas están nuestras microempresas para enfrentar emergencias? Este estudio del año 2018 de demanda de inclusión financiera, elaborado por la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades, justamente nos muestra que hay una enorme brecha de protección de los microempresarios. El 75% de ellos dice no tener ningún seguro y solo el 5% tiene un seguro para proteger como tal su negocio frente a una eventualidad, como puede ser un incendio, un desastre de origen natural. Aquellas que presentan la tenencia de algún seguro es porque son seguros más asociados a los seguros obligatorios, ¿no? El Workers' Compensation, que es el riesgo laborales, o el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, o los seguros de vida deudores porque están asociados a una deuda, pero noten que en términos de brecha de protección como tal de la continuidad del negocio, la brecha es enorme, es del 95%, y por eso aquí creemos que los seguros por índice juegan un papel determinante en reducir esa brecha de protección. ¿Y qué son esos seguros por índice? Son esas soluciones en donde se determina la ocurrencia del siniestro apenas se alcanza un índice que ha estado definido en el contrato, que puede ser, por ejemplo, la desviación de un nivel normal o histórico de lluvias en una zona. Entonces, no se requiere la validación de las pérdidas individuales en terreno, porque esta verificación se reemplaza con la superación del índice que se puede observar mediante datos externos, como pueden ser imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas, en fin. Y pueden ser soluciones de tipo macro, es decir, aquellas donde el Estado de alguna forma es el tomador y el beneficiario del seguro y reciben las indemnizaciones para luego, por ejemplo, hacer inversiones sociales o distribuir los pagos en las poblaciones afectadas. Pueden ser soluciones meso, donde son, por ejemplo, bancos, instituciones microfinancieras, organizaciones que quieren de alguna manera cubrirse en su cartera y toman ellas el seguro y son ellas las primeras beneficiarias, pero esto con el ánimo de cubrirse sus riesgos de cartera o eventualmente trasladar algún tipo de beneficio al cliente final. Y las soluciones micro, que son aquellas como la que desarrollamos en nuestra organización, que recibe el mismo nombre, son soluciones que están orientadas directamente a los individuos y que utilizan canales de comercialización para garantizar esa oferta del producto y el recaudo de la prima, pero que al final el beneficiario último es el cliente, el que recibe la indemnización que le permita ponerse en pie rápidamente después del riesgo sufrido y cubierto por el parámetro. Siguiente. En la siguiente diapositiva, entonces ya, y para empezar a contarles de la experiencia nuestra de micro, primero o resaltar algo, y es esta distinción entre las pérdidas directas y las indirectas. En las pérdidas directas, digamos, la solución de micro cubre frente a eventos de terremotos, sequía, exceso de lluvia, y lo que nos damos cuenta es que en las pérdidas directas por estos eventos o por cualquier otro evento,
Estas pérdidas se tienen que demostrar. Entonces los clientes tienen que reunir una documentación, demostrar la ocurrencia del daño directo, la cuantificación del daño directo, y esa determinación se hace a partir del ajuste del siniestro. La solución de micro cubre las pérdidas indirectas. Es decir, nuestra solución reconoce que cuando hay una catástrofe en una zona, toda la economía de la zona se ve afectada y microempresarios e incluso hogares pueden ver aumentados sus gastos o disminuidos sus ingresos producto de ese evento catastrófico. Y eso es justamente lo que la solución de micro contempla. Ahora, la indemnización se determina a partir de la desviación de un índice que se logra definir con base en datos externos, como bien decimos, pueden ser satélites u otras fuentes. Pero entonces esa es la aproximación de nuestra solución y ahora sí paso a contarles en la siguiente diapositiva quiénes somos nosotros. Somos una entidad que opera hoy en día en Guatemala, El Salvador, Colombia, próximamente en México, que desarrolla soluciones de seguros. Nacimos como reasegurador y operamos hoy como un proveedor de asistencia técnica a aseguradores y agregadores locales en los países donde operamos. Y lo que se otorga a través de la solución paramétrica de micro es un alivio económico a los asegurados por esas pérdidas indirectas o consecuenciales, como bien lo son, o una disminución en ingresos o un aumento de gastos que pueda sufrir el asegurado por unas lluvias intensas, una sequía extrema o un terremoto. Entonces, la solución de micro lo que hace es reconocer que no importa si, por ejemplo, un pequeño comercio se vio o no afectado directamente por la ocurrencia de un terremoto. Me explico. No importa si su infraestructura, porque muchas veces puede que un terremoto no genere daños en la estructura de un comercio, de una peluquería, de una pequeña tienda, pero sí sabemos que de alguna manera un desastre en la zona le provoca a ese comerciante una caída en las ventas o un aumento de los gastos. Entonces la solución de micro lo que hace es que a partir de datos, nuestra plataforma de cálculo, que es el core de nuestro negocio, monitorea de manera remota datos de satélites, datos provistos por la NASA, por el Sistema Geológico Norteamericano, y determina y detecta cuándo ocurre una catástrofe en la zona, define cuál es el nivel o la magnitud con la que se da esa catástrofe, y le informa a la aseguradora la ocurrencia de la catástrofe y cuál es el monto, el nivel con el que se dio la catástrofe, para que asimismo la aseguradora le informe al cliente de la ocurrencia del siniestro y que va a recibir una indemnización, y esto se le avisa vía mensaje de texto. Siguiente diapositiva. Entonces, el seguro de micro es un seguro que, como lo ven operativamente, no tiene reclamaciones por parte del cliente porque es la aseguradora la que le está informando al cliente la ocurrencia del siniestro. Es un producto sin deducibles, sin exclusiones ni de actividades económicas ni de regiones. Y que lo que es muy bueno en esta solución es que paga según el nivel de fuerza. La mayoría de los seguros por índice son binarios. Pagan solo si se detona un indicador o un parámetro, y muchas veces la gente llega a tener pérdidas que de pronto no alcanzan a superar el índice, pero sí tienen algún tipo de pérdida. Entonces lo que se construyó aquí es un índice que tiene escalas donde en el 100%, al mayor nivel se paga el 100% de la suma asegurada y a menor nivel se paga pues un menor suma asegurada. Los pagos son ágiles, todos los asegurados de una zona reciben el mismo pago. Y como no hay ajuste de esas pérdidas individuales, porque se reemplaza pues con la información provista por satélites y analizada por nuestra plataforma de cálculo, pues se reducen los costos de inspección, lo que hace que sea un seguro más asequible. Siguiente. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver que en estas soluciones que pueden darse en para microempresarios y también para pequeños hogares, es una solución que en términos de interés asegurable lo que busca cubrir en las empresas es la continuidad del negocio y en los hogares cubrir la calidad de vida o el bienestar de los hogares, y se puede determinar la suma asegurada a partir del monto de un crédito o del costo de una canasta básica o de un porcentaje de un bien o del ingreso esperado o el costo de un insumo. Y es una solución que puede ser pagada directamente la prima por los beneficiarios o puede ser pagada la prima por el agregador, y puede comercializarse a través de mecanismos diversos, ¿no? Call center, bueno,
diferentes esquemas digitales, presenciales, y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros hemos identificado un número relevante de canales a través de los cuales se podría distribuir esta solución, desde compañías del sector de alimentos, para alejarnos solo de que estas soluciones se pueden colocar a través de bancos o microfinancieras. El mapa de oportunidades es enorme. Allí hemos venido teniendo contactos interesantes y avances con compañías del sector de bebidas y alimentos, operadores de telefonía móvil, plataformas de negocios electrónicos, puntos de recarga de teléfonos celulares y pago de facturas, billeteras electrónicas, servicios postales, el sector de las remesas, el sector de retail, de servicios, de empresas de servicios públicos. O sea, son variados los canales a través de los cuales una solución como esta se pudiera desarrollar. Ahora, en la siguiente diapositiva, ya terminando, ¿qué hemos aprendido de nuestras soluciones? ¿Qué ventajas y desafíos representan? Bueno, el seguro paramétrico sin duda permite extender la frontera del aseguramiento a esas regiones y poblaciones que nunca han tenido acceso a los seguros. Ofrecen una buena protección frente a riesgos muy colectivos y permite a los asegurados enfrentar mejor una posible caída en sus ingresos. Reduce los costos asociados al ajuste, minimiza esa selección adversa y riesgo moral, en tanto que pues el pago del siniestro se hace con base en un índice que se detona de manera objetiva. Pero no cabe duda que los seguros por índice todavía tienen grandes desafíos. Hemos aprendido en cerca de estos 9 años de operación de una u otra forma que siempre es relevante para quien decida introducirse en los seguros por índice encontrar datos suficientes y series históricas y confiables para hacer una buena tarifación. Datos que en nuestro caso los hemos logrado encontrar muchas veces con datos satelitales que complementamos muy bien con fuentes locales. Encontrar agencias de reporte independientes y confiables. Importantísimo lograr esa estrecha correlación entre el índice que se haya diseñado y las pérdidas que ocurran en campo para reducir al máximo el riesgo base. Determinar un buen interés asegurable. Por supuesto, aquí queremos generar una compensación al microempresario para que pueda ponerse en pie después de la situación, y eso tenemos que echar mano de herramientas como, por ejemplo, el monto de un crédito, el costo de un servicio público, el costo de la canasta básica, para empezar a detectar cuál sería el valor asegurado adecuado. Y lograr una escala suficiente es fundamental en seguros que, como por ejemplo los nuestros, no cuestan ni $3 mensuales. Entonces, estas soluciones nuestras no pueden ser soluciones, tienen que ser, para que sean sostenibles, soluciones muy escalables, muy masificadas, para que sea rentable y sostenible en el tiempo. Con eso, entonces, aquí termino. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y esperando que más adelante tengamos espacio para responder sus preguntas. Excelente presentación, Alejandra. Interesante que mencionaste el seguro paramétrico. La DOCI lanzará en los próximos días una encuesta sobre seguros paramétricos dirigida a supervisores de seguros. Por eso quisiera pedir la colaboración de todos los que están conectados para apoyarnos, ya que los resultados son una retroalimentación importante para los programas de capacitación, para supervisores y otros sectores de gobierno. Creo que con estas dos presentaciones iniciales todos ahora tenemos una mejor idea de la importancia de las MIPYMES, especialmente para las economías de países emergentes y en desarrollo, y por qué los reguladores deberían pensar en crear un entorno regulatorio que incentive los seguros destinados a cubrir sus riesgos. Me gustaría ahora dar la oportunidad a los participantes de hacer sus preguntas, pero tenemos poco tiempo. Sin embargo, veo que ya tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a hacer una pregunta que es la primera que me llega a los dos participantes, que les pediría que contesten muy brevemente. ¿Existe un estudio sobre el alcance del impacto de la falta de seguro de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía después del COVID-19? Sí, si quieres empiezo, Regina. Sí, por favor, Alejandra.
Compartía yo, en el caso colombiano, compartía yo estudios recientes de la Cámara de Comercio que se vienen haciendo desde marzo incluso, para entender cuál es ese impacto del COVID en los microempresarios. Y noten una cosa, y lo decía Gregor en su intervención, siempre que hablamos, por ejemplo, de los seguros de business interruption, está atado el tema de la demostración del daño directo, ¿no? Y muchas veces los microempresarios cuando van a hacer entonces la reclamación por esto, pues justamente no hay un daño directo, es que yo no fui impactado directamente por el COVID porque no estoy infectado, ¿sí? Por ejemplo, o no estuve en una unidad de cuidados intensivos, pero mi negocio tuvo que cerrar. Y esto lo que nos pone es en la enorme reflexión de repensar cómo debería operar ese seguro de lucro cesante de aquí en adelante, o debemos crear otras coberturas. En el contexto colombiano tenemos dos retos relevantísimos, no solo el tema de la demostración del daño directo, sino que estos seguros de business interruption o lucro cesante están grabados con retención en la fuente, es decir, que el 20% de las indemnizaciones que deberían llegar a los empresarios por business interruption se retiene, digamos, por impuestos. Lo dejo en la mesa para decir, sí empiezan a salir estudios que demuestran que el impacto es catastrófico. En el caso que referencié hace un momento en la presentación, el 85% de las microempresas en 500 municipios del país tuvieron o que cerrar total o temporalmente, y hay un 11% que definitivamente no van a volver a abrir. Y ese daño indirecto provocado por el COVID, pues no está siendo cubierto obviamente por seguros de business interruption o lucro cesante, o bien porque son coberturas que estaban excluidas, o segundo, porque se requiere la demostración de un daño directo. Y en el caso de que hubiera tal daño, de todas maneras, hay un gran desafío que tenemos y es el tema de la retención que se hace a estas indemnizaciones. Ok, gracias, Alejandra. Por favor, ¿tienes algo a añadir, acaso, Gregor? Yeah. Sí, creo que es muy temprano, es muy pronto todavía para tener estudios, para poner una cifra al respecto, porque desde el punto de vista de la investigación es muy difícil, obviamente, responder esta pregunta, porque básicamente tienes que pensar en distintos escenarios respecto a cómo el COVID-19 y las consecuencias económicas van conformándose si los seguros hubiesen funcionado, si hubiese habido seguros. Por lo tanto, habiendo dicho esto, nosotros lo estamos haciendo por país. Por ejemplo, en Marruecos, para ver cuál es la situación ahí, cuál es el rol básicamente que tienen los seguros de las microempresas, de las MIPYMES, en cuanto al COVID-19. Luego tenemos que ver cuáles son los resultados de esto, qué ocurre después, porque esta es una situación en curso. Y nadie en realidad sabe cuánto va a durar todo esto. Sé, por un trabajo de Senfrey, por ejemplo, que recogió básicamente distintos enfoques que se han tomado en el campo y en el área de los seguros en África subsahariana y que también afectan a las MIPYMES, pero no específicamente en las MIPYMES. Y por supuesto hay distintos estudios trabajando en este tema, pero creo que aún es muy pronto para responder esa pregunta directamente. Veo que hay otras preguntas, pero como no se pudo responder a todas, no se preocupen, pues coordinaremos el envío de las respuestas por correo electrónico. Ahora pasamos a la segunda sesión con el estudio de casos de Colombia. Agradecemos la participación de Cristian Mora de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien nos brindará una presentación sobre seguros para MIPYMES en Colombia y la experiencia en el desarrollo de productos con areneros o sandbox. Cristian Mora es ingeniero industrial con maestría en finanzas de la Universidad Externado de Colombia y maestría de actuaría de Georgia State University. Se ha desempeñado como director de rentas vitalicias y seguros previsionales en Seguros de Vida Alfa,
director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de la Federación de Aseguradores Colombianos, consultor en la firma McKinsey & Company y director de Seguros 2 en la Superintendencia Financiera de Colombia. Desde enero de 2019 desempeña el cargo de Superintendente Delegado para Seguros. Cristian, por favor, adelante. Aló. Buenos días para todos. Primero que todo, pues agradecerle mucho a Hanna, a Regina, a Tomás por la invitación, por el espacio para hablar un poco sobre este tema tan relevante pues, en la coyuntura que estamos viviendo y especialmente pues poder compartir un poco lo que viene siendo el viaje que estamos haciendo en Colombia con toda esta coyuntura y con tratar de reducir pues esa brecha de la que comentamos para las MIPYMES. Me encanta que pues, en este foro estemos como con muchos supervisores. Vamos a tener este diálogo, es muy importante para nosotros y espero pues a futuro poder también, acá les estamos mostrando solo uno de los viajes, pero yo creo que cada uno de ustedes en sus países está teniendo que luchar con problemas similares y a veces uno se siente un poco solo en la supervisión en su país, pero estos foros ayudan a que podamos compartir y llegar a las mejores soluciones posibles. Si quieres, siguiente slide, por favor. Bueno, en esta primera sección, yo tengo 3 secciones muy rápidas en la presentación. Quisiera hablar sobre el contexto. Creo que Alejandra, y teniendo pues la ventaja de que Alejandra y el caso que explica, pues es el caso colombiano, pues hay muchos puntos que ella ya mencionó. También comparto varias de las apreciaciones de Gregory. Entonces, en esta primera parte, pues es contarles, siguiente slide. Pues resaltar nuevamente la importancia de las MIPYMES para nuestra economía, en el caso colombiano específico, comparándolo con las cifras que daba Tomás, es todavía aún más relevante el rol que juegan las MIPYMES. Del total de empresas, pues el 90% de las nuestras son MIPYMES, el 65% de la fuerza laboral nacional está concentrado allí y aportan el 30% del PIB nacional. Siguiente diapositiva. En esta primera sección también pues quería un poco compartirles un estudio hecho por Confecámaras, donde pues se le preguntaba a los empresarios, digamos, y de las MIPYMES, cómo habían visto, digamos, afectados sus ingresos. Creo que una de las preguntas era de pronto si hay algún estudio con cifras respecto de este tipo de impacto y de cara a los seguros. Esto es más en términos generales, pero creo que en el caso colombiano es una buena referencia. Pues lo obvio, digamos, una reducción en ventas, el 96.2% de los empresarios han visto esa disminución. En el 74.9% es una reducción que va más allá de la mitad de los ingresos, porque es totalmente dramático. La interrupción en la cadena de suministro, un segundo de esos riesgos que yo creo que también Gregory lo mencionaba, a tener en cuenta en el diseño de los productos que se vayan a ofrecer en el mercado. Muy importante, y lo vamos a ver en los productos que se están desarrollando en Colombia como algo que es un aspecto relevante y que las compañías están teniendo en cuenta. Un tercer riesgo es pues continuar pagando a pesar de los cierres, digamos. Esto es, pues 70% de las empresas han tenido un cierre parcial de sus actividades productivas, pero no necesariamente esa misma flexibilidad la han tenido en los costos que ellos deben asumir. Esto, por lo menos en el caso colombiano, ha sido un tema muy relevante, ya lo vamos a ver, y vamos a ver algunas acciones que como supervisores hemos tenido que tomar para garantizar que, por lo menos en el caso del seguro, esa flexibilidad acompaña a este tipo de empresarios, que es muy vulnerable, como lo señalaba Gregory, y que el costo del seguro no llegue a ser uno más en lo que llega a agravar la situación y no a tratar de brindar soluciones a las empresas. Por último, pues todos hemos visto, incluso nosotros también desde nuestro rol de supervisores, pues cambios en la forma de producir, ¿no? Varias medidas tomadas en el entorno del mercado laboral. 20% ha tenido que tener vacaciones anticipadas o colectivas para tratar de buscar cómo morigerar los costos de todo el tema de la pandemia. 17% de suspensión o contratos o licencias no remuneradas. 12% ha tenido que reducir su planta. 11% está trabajando desde la casa, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hemos tenido también jornadas de turnos por distintos sectores económicos. Entonces yo creo que esto, solo para dar un panorama muy rápidamente de a qué se están enfrentando este tipo de empresas en este momento. Siguiente diapositiva.
¿Cómo el sector asegurador ha ido a tratar de proteger digamos, del lado de la oferta de los seguros, a tratar de proteger esta situación? Entonces, yo se los dividí muy rápidamente, creo que la presentación ya se las compartieron, no me voy a detener en cada uno, pero tenemos como 3 bloques de iniciativas. Entonces, está la oferta de seguros tradicionales, Alejandra ya se refirió un poco a ellos, el caso de lucro cesante y digamos, el debate que se puede generar ahí, que se ha dado a nivel mundial, sobre si las aseguradoras van a terminar cubriendo o no en algunos de esos productos. El tema en el caso colombiano no ha sido, digamos, como ampliamente debatido en estrados judiciales, por decirlo así, como sí se ha visto en otras jurisdicciones. También es un poco por la baja cobertura que se tiene, pero son temas relevantes y que desde el punto de vista del supervisor, tanto desde el lado del consumidor financiero como desde las aseguradoras, pues la forma en que se termine resolviendo va a ser muy importante conocerla. Están las coberturas normales. En el segundo bloque, pues yo incluiría pues los que están como en consolidación. Ahí incluyo el producto de micro que ya mencionaba Alejandra y sobre el que me referiré más adelante. En temas paramétricos, que pues es una iniciativa que es muy innovadora, que ha presentado buenos resultados y que está, digamos, en una etapa de consolidación. También quisiera resaltar, de pronto en las presentaciones anteriores no lo escuché mucho, pero sí hemos visto que ahí dentro de este contexto, de este entorno de MIPYMES, ya empieza a haber un poco más de ciberriesgos, que yo creo que es uno de los frentes donde los aseguradores podrían aumentar su relevancia de cara al aseguramiento. Así sean empresas pequeñas, pues están expuestas a veces a temas de ciberseguridad, tienen sus bases de datos o algunos de los aplicativos que tal vez llegaran a no funcionar. Creo que es un frente donde los productos también podrían desarrollar, obviamente no como en una gran empresa, pero en la medida en que los aseguradores logren ese nivel de innovación que permitan asegurar ese tipo de riesgos va a ser relevante. Y algo que también hemos querido llamar como cobertura modular, y es algo parecido a los seguros, digamos, de todo riesgo, estos seguros que tratan como de agrupar distintos tipos de coberturas. Hemos visto algunas iniciativas, en el sandbox tenemos una más enfocada a personas, pero que creemos que el principio aplica también para las empresas, especialmente en el entorno de MIPYMES, donde el costo es tan importante, poder tener algo de beneficiarse, digamos, de las correlaciones que se puedan dar entre distintos riesgos, de una forma que se llegue como a optimizar el costo del seguro de una mejor forma. Lo vemos como algo que también, digamos, desde el diseño del producto se podría aprovechar. Por último, pues también lo mencionaba Gregory, o sea, no está bien segmentar solamente por las 2 variables que siempre hemos segmentado a este tipo de empresas. Hay que ir un nivel más abajo, entender la operación, entender el sector, entender los riesgos, y de ahí que varias de nuestras compañías hayan optado por acompañar su contrato de seguros con servicios como de marketplace, asesoría en marketing, asesoría en todos los temas digitales. Con el tema de la pandemia nos tocó a muchos volvernos digitales en un periodo muy corto. Lo que pasaba antes en, no sé, 3 meses, está pasando ahora en 3 días. Desde el punto de vista de riesgo, pero también en la forma en que tienen que actualizarse estas empresas. Entonces, las aseguradoras han complementado su oferta de valor con servicios que van muy enfocados a esas MIPYMES que no tienen acceso de pronto a un gran consultor o a una gran solución de software y que se pueden atacar desde ese punto de vista. Nuevas iniciativas, pues tenemos un par en el sandbox. Está pues el seguro personalizado que les digo, que tiene distintas coberturas que se agrupan todas bajo un solo valor asegurado y que hacen uso de ese efecto de diversificación o de correlación en su tarifación. Eso nos ha cambiado la forma de verlo como supervisor, porque digamos que nosotros siempre hemos defendido la suficiencia de tarifa como por producto individual. Este producto nos ha llevado a sofisticarnos un poco desde el punto de vista técnico para poder garantizar esa suficiencia de una forma integral. Seguros por demanda para vehículos, tenemos también un producto en el sandbox. Ahí hago una aclaración, digamos, en la arenera lo tuvimos que llevar no tanto porque fuera por uso, sino por otros temas de formatos de conocimiento del cliente y otros requisitos normativos que con el fin de dar, digamos, una mayor eficiencia al producto, tuvo que pasar por el tema de la arenera. Por último, también hemos visto pues, nuevas iniciativas de cara a análisis de la cadena de abastecimiento, sostenibilidad legal. En este momento, con la pandemia, pues hay muchos conflictos, hay muchos temas de demandas que a veces la MIPYME no tiene o no tiene el conocimiento o los recursos para poder defenderse o poder atender cualquiera de estas contingencias de tipo legal. Las aseguradoras están buscando ese tipo de soluciones y también para activos intangibles. O sea, cada vez más vamos a tener MIPYMES cuyo principal activo no necesariamente es sus máquinas o su fábrica, sino que va a tener
cierto tipo de conocimiento o de licencia o de código que él también buscará proteger. Siguiente slide, por favor. Acá, pues, simplemente un recuento del estado de los seguros para ciberriesgos en Colombia. 7 compañías ya los despiden. Todavía, pues, es un porcentaje de la producción que es muy pequeño, es más o menos el 0.15% de la producción, pero es algo que creemos que a futuro cada vez se va a fortalecer más. Y de acá, de pronto, solamente para compartir con nuestros colegas supervisores, cuando hicimos, digamos, esa revisión y esa encuesta que hicimos con las compañías, muchas veces nos dimos cuenta que así un producto no declarara formalmente que estaba cubriendo ciberseguros, sí a través de otras coberturas en seguros tradicionales ya estaban siendo cubiertos. Entonces es muy importante como tener ese diálogo con la industria y poder ubicar muy bien dónde es que se están empezando a generar esas exposiciones a este tipo de riesgos. Siguiente slide. Otro de los puntos importantes desde el punto de vista de supervisión y para complementar, digamos, las visiones que veíamos en las primeras presentaciones, y también muy relacionado con la pandemia, es que, digamos, a las MIPYMES, como les decía, que a las pocas, que no son tantas, que compran seguros, una vez empezaron los aislamientos preventivos, yo creo que en los países de ustedes también pasó, pues muchas comenzaron a venir a la superintendencia o a su asegurador directamente a decir, oiga, es que yo no movilicé carga y me están cobrando el mismo valor del seguro. Yo no estuve expuesto porque yo no movilicé mis automóviles, o yo no estuve expuesto porque mi obra o mi contrato se suspendió, y no estaban obteniendo de parte del asegurador como una respuesta en cuanto a un alivio en las primas que se estaban siendo cobradas. En Colombia la normativa exige que eso se haga. Nosotros complementamos desde la superintendencia con una circular de tal forma que las compañías tuvieran instrucciones claras para que adelantaran esa devolución de prima. Yo traigo esto, digamos, a este seminario sobre MIPYMES porque creo que fue algo de esas medidas concretas tomadas por el supervisor muy rápidamente que generaron algo de alivio para las MIPYMES en un momento muy angustioso, y que adicionalmente pues ayudan a un poco la reflexión que nos traía Gregory de tratar de no ir a dañar el mercado. ¿Sí? Este momento yo creo que es un momento de verdad de los aseguradores con sus asegurados, porque dependiendo de cómo nos portemos, digamos, como industria de cara a la pandemia, pues podemos salir fortalecidos o debilitados. Si en esta pandemia soy un asegurador que solamente aplicó las exclusiones, no pagó nada relacionado con la pandemia, que no devolvió prima aun cuando había una clara demostración de la disminución del riesgo, pues eso va a generar que una persona que viva ese tipo de experiencia con su seguro y que ha gastado los pocos recursos que tiene en adquirir uno, pues seguramente a futuro yo no volvería a comprar un seguro si viviera una experiencia de ese tipo. Entonces, acá es muy importante, yo creo, desde el punto de vista de supervisión, y pues quería compartirles, la circular está en nuestra página de internet y puede ser una experiencia, digamos, valiosa para los colegas supervisores. Siguiente diapositiva. En cuanto al seguro paramétrico en Colombia, no me voy a detener muchos. Siguiente diapositiva. Yo creo que Alejandra pues expuso muy bien el tipo de producto. Acá les traía, y esto les queda para el caso de estudio, pues 3 tipos de producto paramétrico que tenemos en Colombia. Al que hacía mención Alejandra está en la última columna, el de riesgos nombrados. Tenemos un tipo de producto agrícola, tenemos un tipo de producto de lucro cesante, digamos, en el caso de una hidroeléctrica donde se paga el índice, depende de la producción de kilovatios. Son experiencias pues todavía muy pequeñas, unas pólizas muy específicas, pero son los primeros, digamos, pilotos que estamos corriendo. En el caso de Alejandra, ahí pongo que no tiene siniestros pagados, pero con un reporte reciente que ellos nos comentaban, ya han tenido los primeros pagos de siniestros, y creo que es un piloto que viene funcionando muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Acá les quería compartir ya desde el punto de vista del supervisor qué es lo que nosotros hemos visto, y Gregory señalaba qué barreras de pronto normativas ustedes ven que puedan estar limitando este tipo de soluciones. De cara al paramétrico, que cubre pues digamos, MIPYMES o digamos también otro tipo de empresarios, vemos 3 barreras principales que tuvimos que sortear y que seguimos tratando de solucionar hacia adelante en el mercado. ¿Cuáles son esas? Pues el primero, el riesgo de base y seguridad del producto. Digamos, es el típico riesgo, digamos, en varias jurisdicciones yo lo he visto,
donde tenemos que analizarlo, digamos que no se vayan a generar indemnizaciones porque simplemente se dispara el índice y realmente no haya existido una afectación. Esto pues muy relacionado con el riesgo legal también del principio indemnizatorio que está consignado en muchos de la normativa de los distintos países. Y por último, pues un riesgo desde el consumidor. O sea, yo creo que uno de los digamos, pilares principales de la supervisión es esa protección al consumidor y mantener la sostenibilidad de la industria. Entonces, por eso para nosotros es un frente que es muy importante. Siguiente diapositiva. En el primero, digamos, en el riesgo de base y seguridad del producto, pues necesitamos un diseño adecuado y varias estrategias que mitiguen esos riesgos. Acá yo se los dejo pues para consulta de los colegas. ¿Cuáles fueron como esos requisitos que nosotros definimos para dar viabilidad a los pilotos? ¿Y qué mitigantes? Porque somos conscientes que no en todos los casos lográbamos solucionar de raíz la problemática que teníamos. Entonces, varios de estos, Alejandra los mencionó, yo acá trato de traerlos a colación desde un punto de vista más de supervisión. Entonces, pues lo primero es tener una base de datos consistente, o sea, es bien importante, pues el índice todo está soportado en esto, que sea un índice pertinente, de ahí también el énfasis que hacía Alejandra en la correlación del riesgo. En los productos, como el que ella menciona de daño indirecto, pues va a ser muy importante. Acá los actuarios son los que nos tienen que dar una mano en que pues nosotros desde la supervisión podamos tener la tranquilidad de que el producto y lo que está cubriendo tiene una alta, y el daño que se genera tiene una alta correlación con el índice pertinente. Nunca vamos a poder reducir a cero ese riesgo de base, pero sí a un nivel de confianza alto podemos tener esa certeza y combinado con varias acciones de protección al consumidor, pues eso nos va a ayudar a darle viabilidad al producto. También que sea un intervalo equilibrado. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un seguro paramétrico es que haya un evento de la naturaleza y que el índice no se dispare o que esté calibrado en una forma tan alta que nadie pueda recibir una indemnización. Y eso mata la idea y de una vez elimina la confianza que pueda tener el consumidor. Y seguridad del producto, también muy para nuestros colegas supervisores, pues nosotros tenemos que estar también haciendo una evaluación en términos de reservas. Es un producto que por su definición está altamente reasegurado, entonces hemos tenido ciertos monitoreos a revisar que los contratos de reaseguro que toman nuestras compañías para operar un seguro paramétrico, digamos, no vayan a tener gaps de cobertura, así como lo decimos para las MIPYMES, que dejen desprotegido un operador local de cara a un riesgo que pues es catastrófico. Siguiente diapositiva. También pues ya en los temas más de tipo legal, como les mencionaba, pues Alejandra también lo mencionó, existencia del interés asegurable y la alta correlación para tratar de buscar la forma de subsanar el tema del principio, digamos, indemnizatorio del seguro. ¿Cómo lo hemos atacado? Pues de distintas formas. El gobierno nacional ha sacado algunos decretos especialmente para el tema del seguro agropecuario, pero creemos que todavía hay oportunidades de mejora en esa normativa para aumentar el espectro de productos que se pueden comercializar. Siguiente diapositiva. Y por último, un frente que ningún supervisor puede pues, dejar de lado es el tema de la información. O sea, como lo mencionaba Gregory, pues yo creo que con la pandemia ha aumentado la sensibilidad a los riesgos que están expuestas las MIPYMES, pero nunca podemos bajar la guardia en cuanto a que la explicación de los productos sea la importante, a que los canales de comercialización, o sea, bienvenidos los nuevos canales de comercialización, la superintendencia es flexible en ese aspecto, pero siempre y cuando mantengamos cuidado con la información que se entrega al cliente, que se entienda bien, que no se generen expectativas que no son realistas respecto de lo que está cubierto y de lo que no está, y que de una vez se presente alguna de estas discrepancias, pues que las personas tengan acceso a canales rápidos que les permitan comunicarse con la superintendencia o incluso en que la misma compañía resuelva, digamos, las discrepancias que puedan tener ellos con la cobertura o con cualquier aspecto del seguro. Siguiente diapositiva. Yo creo que acá yo ya les anticipé la mayoría de los focos de supervisión que estamos viendo. Dado que tenemos tan poco tiempo y ya se me está terminando, quisiera pasar a la siguiente sección. Igual en la presentación está para consulta. Y por último, algo que creo que también pues para varios de los supervisores es de mucha importancia y que quería compartirles hoy rápidamente y dispuesto a andar en estos temas más adelante, es cómo nos ha ido con el sandbox regulatorio que tenemos. Entonces, siguiente diapositiva.
¿cuáles son las características de la arenera, como se llama en Colombia, de lo que hemos incorporado a nuestras herramientas de supervisión? Entonces, pues lo primero es que, ¿cuál es el alcance? Entonces, nosotros tenemos en la arenera, pues el propósito es facilitar la innovación en productos, en tecnologías o modelos de negocio. Estamos, digamos, abiertos a cualquiera de ese tipo de iniciativas en un ambiente que es controlado y se hace en tiempo real, ¿sí? Acá, pues la idea es probar, como decía Gregory, o sea, yo creo que es un espacio donde los emprendedores de las compañías o no, porque pueden ser vigilados o no, pueden venir. Incluso nosotros tenemos una instancia anterior que ya les voy a contar en la siguiente diapositiva, todavía no la pasemos. Todavía no, perdón, atrás. Donde nosotros damos una asesoría previa, pero ya una vez en la arenera como tal, no importa si es vigilado o no, desde que la idea nos convenza, desde que veamos que tiene un componente innovador, donde veamos que permite darle una nueva dimensión al negocio, pues nosotros le damos la entrada a la arenera. Las características generales de los proyectos que entran son de una duración entre 6 y 12 meses, se define caso a caso, digamos, el piloto que se va a correr. Hay unas limitaciones, obviamente nosotros pues no queremos probar de una vez en grande o generando un cambio en los perfiles de riesgos de las compañías que sea material o de los emprendedores. Entonces normalmente definimos hasta un límite de montos de las operaciones, un límite en el número de clientes, un límite en el valor asegurado que se va a operar, de tal forma que lo podamos mantener controlado. ¿Con qué herramientas contamos? Digamos, está pues todo el tema de RECTE, que nosotros también lo venimos desarrollando. Tratamos de ver, en el caso de algunos de los productos que han llegado, generalmente son normas que de pronto no vienen del pasado y no se han podido cambiar, como los formularios de conocimiento del cliente. Entonces, esas son como las herramientas de la arenera para poder hacer esa viabilización de estos pilotos. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que solamente está circunscrito a las normas de la superintendencia. O sea, nosotros no podemos en la arenera, si hay una restricción legal, obviarla. O sea, no, mal haríamos, no es para eso la arenera. La arenera, donde sí puede dar como algo de flexibilidad, es en las normas que son del resorte de la superintendencia financiera. Por ahora es así, se está buscando con el gobierno nacional darle ya a nivel de ley, digamos, mayor alcance a esa limitación. Y lo otro, pues es, lógicamente, yo creo que todos los supervisores lo sufrimos a veces, pues no son infinitos los recursos y iniciativas hay muchísimas. Entonces a veces pues no logramos como tener la capacidad total para poder correr todos los pilotos que nos gustaría. Ahora sí, siguiente diapositiva. Pues acá muy rápidamente nosotros hemos definido un proceso. En términos generales pues hay una elegibilidad. Vemos que el proyecto de verdad sea relevante en términos de innovación, que genere beneficios para los consumidores financieros. Hacemos un primer filtro. Tenemos unas reuniones constantes con los emprendedores para hacer la estructuración del producto. Finalmente, cuando ya sentimos que está listo, lo llevamos al comité de innovación de la superintendencia, donde se le da aprobación. Se inicia el piloto y constantemente estamos haciendo una retroalimentación. Durante toda la etapa del piloto hay unos mínimos de información que se deben reportar, por lo menos mensuales. Hay una retroalimentación. Nosotros lo que hacemos ya desde las áreas de supervisión tradicionales es tratar de constantemente estar retroalimentando de tal forma que al final del piloto, pues nuestra apuesta siempre es a que esos productos puedan corregir, o corregimos la normativa que los está frenando, o corregimos las características que no le dan viabilidad, de tal forma que al final pues sea un proyecto exitoso y pueda salir a la vida real. Que también vemos porque pues por la naturaleza misma también hay muchos proyectos que no van a llegar al final y que ya habrían generado pólizas, digamos, que están en la vida real. Lo que le pedimos también a muchos de estos emprendedores son planes de resolución, ¿sí? Como una salida que sea pues tranquila, sin generar mayores riesgos desde antes, ¿sí? O sea, tratamos de pensar también en que pues por la naturaleza de estos ecosistemas fintech, donde normalmente, digamos, las empresas, muchas prosperan, pero hay otras que no, tener también previsto cómo va a salir del mercado, digamos, en ese espacio reducido de la arenera cada una de estas iniciativas. Siguiente diapositiva. Pues a la fecha, como nos ha ido, hemos tenido 190 innovadores, 16 solicitudes para testear. El hub es el área que les mencionaba donde nosotros damos asesoría. Ya en la arenera como tal tenemos pues 10 proyectos, de esos 2 son de seguros que están más adelante,
Y pues 4, ya a nivel de toda la industria financiera, no solo de seguros, pues se han graduado exitosamente de la arenera. Siguiente. Diapositiva, por favor. ¿Cuáles productos han salido de la arenera? Están en la arenera que son específicos de seguros. Está este seguro personalizado para personas que les mencionaba, donde pues es un seguro que trata de proteger el patrimonio de las personas, de mezclar distintas coberturas y aprovechar ese efecto de la correlación. Y un seguro por demanda para vehículos que, como les mencionaba, es más por un tema de conocimiento del cliente que por el hecho de ser, digamos, un seguro por uso. Siguiente. Ya voy llegando a las conclusiones. De pronto, un tema muy importante en la arenera que ustedes verán que pareciera que son pocas iniciativas. ¿Qué hemos visto nosotros también con la arenera? Que no todo tiene que ir a la arenera, ¿sí? O sea, como que uno ve y tiene como esa tentación de decir, bueno, como todo lo que me suene a tecnología, todo lo que me suene a algo que no está en el mercado, llevémoslo a la arenera porque necesitamos esa flexibilidad. Y yo sí, pues siempre hacemos esa invitación a nuestras vigiladas de que no todo tiene por qué ir a la arenera, porque es que hay muchísimos productos que son viables con la normativa que tenemos actualmente y que se pueden realizar y que pueden ir al mercado, que no necesitan, digamos, de primera opción ir a una flexibilización. Eso es muy importante. Y pues adicionalmente, pues mencionar que la arenera no es un atajo, digamos, también me parece muy relevante para los supervisores. O sea, a veces se piensa que es que voy a la arenera porque necesito una licencia más rápido o necesito salir con este producto cuanto antes. Nosotros no queremos generar ese tipo de atajo, digamos, esto no cambia la gestión de riesgos de las compañías y me parece que eso es muy relevante, ni tampoco queremos que nos usen como un sello de cara al mercado. Eso sería como en términos generales lo que les quería compartir. Muchísimas gracias a todos y atento a resolver las preguntas que creo que ya serán por correo electrónico. Gracias, Cristian. De hecho, hay muchas preguntas. Pero ya estamos sin tiempo y quisiera solamente hacer una antes de terminar, que es como supervisores, ¿cuáles fueron las estrategias, además de las legales, que se implementaron para motivar al sector asegurador para que innovaran en ofrecer productos tanto para las MIPYMES como en otros servicios para generar inclusión? A ver si me puede contestar rápidamente. No, pues yo creo que lo primero es, como cualquier otro problema, medirlo. Entonces, Alejandra mencionaba algunas de las encuestas que estamos adelantando. La tarea que ustedes vienen y la encuesta que tú proponías, digamos, esa información es muy importante. No es fácil tener información sobre inclusión, sobre MIPYMES, digamos, más de cara al seguro. Pues lo primero es poderlo medir, poder tener más información. Nosotros estamos en etapas tempranas, pero esa encuesta nos ayuda mucho como para mover la política pública de cara a eso. Yo creo que las aseguradoras, o sea, son hombres de negocios y en la medida en que ellos vean que hay una oportunidad, que creo que todos lo ven, van a seguir reinventándose para tratar de llegar, ¿sí? Ahí lo clave, yo siento también es como que sean de verdad productos relevantes, sin exclusiones. Entonces, nosotros como hemos tratado de proteger un poco eso con los canales de distribución que mencionaba Gregory, nosotros tenemos normativa que busca que esos productos sean estandarizados, que sean simples, que tengan un mínimo de exclusiones, y de esa forma como que tratar de proteger que los pocos productos que cada vez vamos logrando vender sean buenos para las personas, ¿sí? El reto ahorita va a ser defender lo que ya traíamos, porque con todos estos bajas de ingresos, como les decía Gregory, lo primero que uno corta es el seguro. Entonces el reto va a ser mantener esa penetración. Gracias, Cristian. Por favor, sigan enviando sus preguntas que vamos a coordinar, y para que todos reciban sus respuestas pueden enviar sus preguntas a SAL, a la Secretaría de SAL, a la Secretaría de A2I o incluso aún por el chat. Gracias a todos por su gran participación. Sabíamos que en poco más de una hora no podríamos abordar todos los aspectos y desafíos relacionados con el tema. Una vez más, nuestro cálido agradecimiento a Gregor, Alejandra y Cristian por las excelentes participaciones. Finalmente, antes de dar la palabra a Hannah para los comentarios finales, les pediría a todos que respondan la pregunta que aparece en el video inmediatamente después del seminario web. Sus comentarios son muy importantes para que
podamos mejorar la calidad de nuestros eventos. Muchas gracias. Hannah, la palabra es tuya. Hannah? Hi. Thank you, really, Neville. Muchas gracias, primero a todos, desde mi parte, por la fantástica presentación. Oh, un minuto, por favor. Parece que suena también por el otro canal. Ok, ahora perfecto. Simplemente quiero dar un gran agradecimiento de mi lado también por la gran presentación que tuvimos hoy día. Tengo un también me gustaría dar mis agradecimientos también a los socios, a Sal por su aporte, particularmente a Thomas y Olga. Y a lo mejor algo que me podría llevar a unos 3 mensajes claves que salieron durante el webinar de hoy. Primero es que las MIPYMES son importantes y esto sale mucho también en los comentarios de Thomas y Hens, que tienen más o menos un 80% del empleo en la región de Latinoamérica que está producido por las MIPYMES y más o menos un 25% del PIB. Sin embargo, sí, en la protección que ha salido mucho de los comentarios de esto no es nuevo, tienen muy poca protección, están cada vez más expuestas y particularmente pueden enfrentar por el COVID-19 interrupción de los negocios y es un curso de acción urgente, si es que podemos decir, para todos nosotros. Lo segundo también que es cómo las compañías de seguros pueden entregar una solución y cuáles son los distintos roles. Ustedes mencionan 3 o 4 roles que las aseguradoras pueden jugar en cómo mejorar la resiliencia de las MIPYMES. Segundo, en ayudarles en realizar sus actividades empresariales para poder generar más ingreso económico y poder darles más acceso al mercado financiero a través de facilitar el acceso a los créditos y otras cosas por el estilo. Y también de esto tenemos muy poco entendimiento de cuál fue el impacto del COVID-19. También se dijo anteriormente en algunas de las conclusiones, pero creo que más investigación sería bienvenida. Y de las características de las características sucede y tiene que estar implementada mejor implementación y una historia bastante positiva. Al final hay innovación, yo creo que de ambos lados. Es fantástico escuchar de Alejandro acerca del trabajo que los micros están haciendo en el espacio de los productos para los seguros y también han desarrollado de la forma en que han podido sobrepasar gran cantidad de las barreras y poder tener acceso a las MIPYMES de los cuales ya hablamos, el índice que hace que los productos que sean más eficientes en costos y también formas inteligentes para poder distribuirlos. Y finalmente hemos tenido una gran presentación de nuestro colega de Colombia que también hablaron acerca de cómo motivar la innovación en el mercado colombiano para el sandbox regulatorio, que es algo bastante interesante escuchar. Yo creo que también podemos sacar algunas experiencias de eso. De hecho, se necesita más investigación y estas experiencias pueden dar oportunidades y podemos compartir entre nosotros de algunas de las cosas que han sucedido en la crisis en el futuro, que pueda mejorar la protección para las MIPYMES y que podamos ser más resilientes y los gobiernos y los individuos puedan tener acceso más efectivo y poder mejor protección ante este tipo de eventos. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y me hubiera gustado tener más tiempo para la discusión, lo siento mucho, pero vamos a intentar responder todas las preguntas por correo. Muchas gracias, que tengan un buen resto de